Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces, sí, escriban su nombre en el chat, porfa, para el registro de la asistencia del día de hoy. Y ya vamos a iniciar porque vamos un poquito después de la hora. Ok. ¿Dónde está? Ay, a ver. Listo. Ok, entonces, el día de hoy, esta semana es la semana 9, como ya les había mencionado anteriormente. Y vamos a iniciar con la segunda evaluación parcial. Esta es la segunda parcial y es la última del semestre. En nuestro caso, no tenemos programadas actividades presenciales hasta donde yo sé ahorita. Entonces, la dinámica va a seguir siendo la misma. Vamos a tener actividades semanales, exactamente igual. Vamos a tener un examen al final de la parcial y la entrega del portafolio. ¿Sí? Entonces, pues ya, una vez dicho esto, iniciamos con el primer tema de la segunda parcial, que corresponde en nuestro caso a la cinética de una partícula. Seguimos con la partícula, nada más que en esta ocasión ya vamos a involucrar ahí ecuaciones que tienen que ver con las fuerzas que están actuando en el movimiento y también con las ecuaciones de movimiento que ya habíamos visto anteriormente, las que tienen que ver con las coordenadas rectangulares, tangencial, normal y tangencial y cilíndricas. Nada más que aquí ya se involucran, les digo, las cuestiones de fuerzas. Ya consideramos las fuerzas que están actuando. Ok, entonces este es el primer tema. Yo aquí tengo de manera breve un cuestionario que realicé. Es muy bueno y es sano que tengan ustedes un cuestionario de todos los temas y ya de ahí, bueno, resuelven los ejercicios. Además, claro, de ver los ejemplos, los videos, de analizar los ejemplos también que vienen en el libro, eso es muy sano. Ok, entonces vamos a comenzar a ver este formulario. Si lo están viendo, es un PowerPoint, es un archivo de PowerPoint. ¿Sí lo ven? ¿Alguien que me confirme? Sí, compré esto. Sí, ok, Se ve, ¿Qué maestro. pasa? perfecto. Yo era la que no los escuchaba porque tenía mi audio bajito, pero ya lo subí, ya le subí el volumen. Ok, Sí, se ve. sí, gracias. Sí, les encargo ahora sus micrófonos, porfa. Sí, 260. Cabrón, ¿traes dinero? Francisco García, ¿me ayuda con su micrófono? Francisco, micrófono. Alguien que le avise a Francisco que nos está interrumpiendo. Bueno, ya lo desactivé el audio. Ok, muy bien. Entonces, cinética de una partícula, fuerza y aceleración. Esto, el primer tema es en coordenadas rectangulares. ¿Qué viene? Bueno, como parte de la teoría, un poquito aquí también rescaté. Dice que cuando una partícula se mueve con respecto a un marco de referencia que se puede describir por medio de los ejes X, Y y Z, las fuerzas que actúan en la partícula, lo mismo que su aceleración, pueden expresarse en función de sus componentes I, J y K, que son los vectores unitarios, cada uno dirigido con respecto a un eje cartesiano, I con X, J con K, digo J con Y y K con Z. Al aplicar la ecuación de movimiento tenemos, y se desglosa esta ecuación, dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, fuerza está dado como vector, fíjense, está negritas, y aceleración también.
Entonces ya de aquí esto se puede desglosar en, si lo vemos vectorialmente, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de fuerzas en Z. O sea, las componentes, las tres componentes de la fuerza vectorial se desglosan. Y también las de la masa. Dice que masa por aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. O si lo queremos ver como ecuaciones de forma escalar, se plantean estas tres ecuaciones, una para cada eje coordenado. Sumatorio de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X, sumatorio de fuerzas en Y sumatorio de fuerzas en Z. Esto es lo nuevo que estamos abordando en este tema de la cinética. Recuerden que la cinética tiene que ver con fuerzas, la cinemática tiene que ver con movimiento. ¿Dónde está el objeto o la partícula en cada tiempo, en cada segundo? ¿En dónde se encuentra? Con trayectorias. Ok, entonces aquí estas son las ecuaciones de movimiento, las vamos a tener que plantear, las vamos a necesitar para la resolución de los ejercicios. La parte de, bueno, aquí se desglosan varios tipos de problemas, unos que tienen que ver con la fricción, donde está involucrada la fricción de una superficie con otra, de un cuerpo con otro, y dice que si una partícula en movimiento se pone en contacto con una superficie áspera, ahí sí depende de la rugosidad de las superficies, ¿verdad? Puede ser necesario utilizar la ecuación friccional, la cual relaciona las fuerzas de fricción y las fuerzas normales. La fuerza normal de un objeto está directamente relacionada con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es horizontal o se opone al movimiento, depende cómo esté tu superficie. Si tu superficie es horizontal, la fuerza de fricción pues va a ser horizontal y opuesta al movimiento. Si tu superficie es inclinada, pues entonces tu fuerza de fricción también va a ser inclinada, igual que la superficie, y opuesta al movimiento del objeto que se está estudiando. Entonces van directamente relacionadas aquí la normal con la fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción. Esta F, su índice F. Y dice que es igual, la fuerza de fricción es igual a ¿qué? A mu, que es este símbolo. Y puede ser subíndice K o subíndice S, depende si es coeficiente de fricción cinemático o estático. El estático es, se presenta el que es necesario para empezar el movimiento. En cuanto empieza el movimiento, ahí se calcula el coeficiente de fricción estático. El dinámico es cuando el objeto ya está en movimiento, sigue habiendo una oposición por parte de la superficie en la que está en contacto, pero esos coeficientes de fricción cinemáticos, el subíndice K, son más pequeños que los estáticos. ¿Por qué? Porque para iniciar el movimiento de un objeto tú requieres más empeño o más fuerza o más, por darle un término. Y cuando ya está en movimiento, ya la oposición es menor. Siempre son así. Bueno, entonces dice, recuerde que la fuerza de fricción siempre actúa en el diagrama de cuerpo libre opuesta al movimiento de la partícula con respecto a la superficie con la que está en contacto, eso ya lo habíamos dicho. Y si la partícula se encuentra al borde del movimiento relativo, o sea, si pasa de estar estática a moverse, ahí es el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Es el que inicia el movimiento, ese coeficiente. Los coeficientes son adimensionales. El máximo que puede haber aquí es un 1, que sería el 100% de la oposición entre una superficie y otra. Pero generalmente son pequeñitos. Son pequeñitos dependiendo de qué tan rugosas sean las superficies que están en contacto. Bueno, vienen esos casos de fricción, que consideremos la fricción. Vienen los casos de resorte, que ahí hay que considerar igual la fuerza del resorte, que es esta Fs. S es de spring. Spring es resorte, spring air, como los colchones, es de resortes. K es la rigidez del resorte, porque no todos los resortes tienen como la misma rigidez o la misma oposición. Entonces K es la rigidez y S es lo que se deforma
el resorte. Aquí lo dice. K es la rigidez del resorte medida como una fuerza por unidad de longitud. Y S es el alargamiento o compresión. ¿Cuánto se deforma? ¿Cuánto se estira o cuánto se comprime? A partir de su longitud inicial. Entonces ahí sí vienen varios casos, varios ejemplos de fricción, de resorte. Del movimiento dependiente también. Aquí tienen que ver las poleas, sobre todo los juegos de poleas, que por ahí ponen también varios ejemplos. Esto del movimiento dependiente tiene por sí solo como un apartado. En el libro de Hibeler o en cualquier libro que ustedes busquen de dinámica viene un apartado, un tema aparte específicamente para explicar el movimiento dependiente de las partículas, es decir, cuando una está en función de la otra, como las poleas, porque están finalmente concatenadas a través de las cuerdas que pasan por ellas. Entonces, eso ya es un sistema. De manera muy breve, aquí rescaté unas ecuaciones que nos pueden servir en el caso del movimiento dependiente. Dice, si el problema implica el movimiento dependiente de varias partículas, o sea, una depende de la otra para desplazarse o para moverse, use las ecuaciones para relacionar sus aceleraciones, que son estas. En este caso, en este pequeño ejemplo que viene acá, le voy a dar zoom. Aquí lo puse para entender las ecuaciones. Este pequeño ejemplo que viene acá, aquí están dos bloques, fíjense, el A y el B. Y están en una superficie inclinada ambos. Y si el bloque A se desplaza hacia abajo, el B pues va a subir. O sea, a eso me refiero con movimiento dependiente. El desplazamiento de un bloque implica el desplazamiento del otro. Entonces debe haber cierta lógica y cierta coherencia, sobre todo en los signos, al momento de plantear las ecuaciones de este movimiento dependiente. No puedes decir, por ejemplo, en tus ecuaciones que al momento de que el bloque A baja, también el bloque B baja. Eso no está ocurriendo en realidad. No es lógico. Ok, entonces por aquí implica un par de ecuaciones. Partimos en este caso del movimiento dependiente, sobre todo si son bloques concatenados o poleas, que son los casos más típicos. Hay una ecuación de la longitud de la cuerda. En este caso, si se fijan, esta longitud SA es la que puede estar variando. El bloque A puede estar más cerca de la polea o más lejos, por eso esta longitud varía, SA. Y también esta longitud, la SB o el movimiento del SB del bloque B. Estas están variando, SA y SB son variables, porque no sabemos en dónde están. La que no está variando es esta longitud LCD, que aquí está. Siempre tenemos la misma longitud de la cuerda en esta polea. Bueno, de tal forma que esas tres longitudes, no importa cuál sea el desplazamiento del bloque A o el desplazamiento del bloque B, más este cacho de la cuerda que está aquí siempre en la polea, nos va a dar la longitud total de esta cuerda. De ahí se plantea todo. De ahí ya se obtienen las derivadas de la posición con respecto al tiempo, que eso nos va a dar velocidad, y si lo volvemos a derivar nos va a dar aceleración. Y ya aquí ya están despejados. Si se fijan, aquí están del mismo lado de la ecuación y aquí ya se despeja la velocidad. Por eso cambia de signo. ¿Qué implica eso? Pues que la velocidad de este bloque B es contraria, ¿verdad? En signo a la velocidad, perdón, a la velocidad del bloque A. Bueno. Por ahí viene un ejemplo también que les desarrollé, y en el libro también viene, por si lo quieren consultar más a detalle. Eso es en cuanto a las ecuaciones de fuerza, que es lo nuevo que estamos viendo en la cinética. De la cinemática o del movimiento, de cómo se están moviendo estos cuerpos o estas partículas, también tenemos que recuperar las ecuaciones que ya habíamos manejado, porque también nos van a servir. De ahí vamos a poder despejar variables. En la cinemática, pues ya tenemos la relación que hay entre la velocidad y el tiempo. Si derivas la velocidad con respecto al tiempo, pues te da aceleración. O la aceleración con respecto a la posición, aquí dice, es la segunda derivada, ¿va? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es la aceleración. Es otra forma de conocerla, depende qué datos tengas. Entonces siempre vamos a partir de esas ecuaciones en caso de que la aceleración no sea constante.
¿sí? Vamos a ya sea integrar o derivar, depende. Y si la aceleración es constante, pues ahí ya usamos estas ecuaciones, precisamente para aceleración constante. Ujú. Aquí tenemos estas tres ecuaciones que también ya habíamos visto anteriormente. Para el tiro parabólico, todo eso. Sí, entonces esto ya lo hemos visto anteriormente y lo nuevo es esto, son las tres ecuaciones de fuerza, que relacionan fuerza con masa de aceleración y algunos temas particulares que involucran fricción entre superficies de apoyo, resortes y movimiento dependiente, que involucra básicamente poleas o movimiento de bloque que depende uno del otro. Y eso sería para esta semana. Ahora, si se fijaron, estamos comenzando un poquito al revés. Pero de todos modos, la próxima semana vamos a hacer, les voy a traer igual que las pasadas sesiones, resueltos los ejercicios, por si ustedes tuvieron dudas, pues los abordamos. Nada más que ahorita como estamos iniciando, como que la agarré antes, pero igual, vamos a retroalimentar la próxima semana de este tema. ¿Alguna duda, algo que me quieran comentar? ¿Cómo están? ¿Bien? Dormidos, creo. Bueno, si no tienen dudas, yo les comento que su actividad ya está programada, la programé a las 9:30, entonces ya debió haber salido. Y son 4 ejercicios precisamente de esto, de la cinética en coordenadas rectangulares. Y ya sería todo de mi parte. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿No? Muy callados. O ya se me apagó el audio otra vez. No, sí sirve. Bueno, Todo bien, maestra, gracias. todo bien, perfecto. ¿Ya se escribieron su nombre en el chat para el registro de la asistencia? Sí. Bueno. Si ya no hay más comentarios o dudas, pues vean los videos, analicen los ejercicios, los ejemplos, y yo los vería el próximo martes. Ujú. Nos vemos. Que tengan un bonito día. Bye. Bye, cuídense.